Bienvenidos otra vez a Hablemos de Historia, Bicentenario. Y en esta oportunidad vamos a empezar, ¿sí? Vamos a tener una invitada muy especial, que es la doctora Miriam Salas. Voy a dar el pase a Jesús Yarango para que empiece el día de hoy. Jesús. Buenas con todos. Es un placer tener como invitada en esta noche en Perú a la doctora Miriam Salas Olivari. En esta oportunidad ella nos va a hablar sobre el Dios creador en las sociedades andinas, ameritando más o menos uno de sus libros. Ella es doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de muchos artículos, ha publicado algunos libros como De los obrajes de Canaria y Chincheros a las comunidades indígenas de Vilcashuamán, estructura colonial del poder español en el Perú, Huamanga, Ayacucho, a través de sus obrajes, siglo XVI-XVIII, Historia marítima del Perú, la República, de 1879 a 1833, el presupuesto, el Estado y la Nación en el Perú decimonónico y la corrupción institucionalizada, 1823-1879, y más o menos el libro del que nos va a hablar a una parte hoy día, Historia de los hombres y las mujeres, del Dios creador y de las sociedades milenarias del Perú preincaico. También ha sido jefa del Archivo General de la Nación y directora del Seminario de Historia del Instituto Ribagüero. Actualmente es profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Piura, y también es secretaria de la Junta Directiva de la Academia de Historia. Bueno, sin más, le doy el paso a la profesora para que pueda hablarnos sobre su presentación. Bueno, en primer lugar quería agradecer muchísimo esta invitación de los chicos de Hablemos de Historia, con una actividad tan grande, ¿no? y tan motivadora, ¿no? Realmente muchos agradecimientos a ustedes por esta oportunidad de poder compartir, ¿no? Y hoy día voy a hablarles a ustedes sobre el Dios creador. Esta ponencia o esta charla va a tener, perdón, va a tener como base mi último libro, Historia de los hombres y las mujeres, del Dios creador y de las sociedades milenarias del Perú preincaico, que lleva como subtítulo Homenaje al Perú en el Bicentenario de su independencia. Bien, como ha dicho muy bien Jesús, me he paseado por prácticamente toda la historia del Perú, queriendo y no queriendo, ¿no? Es decir, comencé con la historia colonial, de ahí he pasado a la historia republicana y ahora estoy en la historia prehispánica. En realidad, eso se debe a ese interés tan grande que tengo por ver la dinámica, ¿no? Pero no solamente por el interés por ver la dinámica de nuestra sociedad desde el presente hacia el pasado, sino también porque siempre mi madre y también mi tío Fernando eran grandes amantes de la cultura andina y realmente es increíble cómo ahora descubro que todas mis investigaciones han tenido en realidad que ver con algún tema familiar, ¿no? Es como que definitivamente la familia te va motivando en ciertos temas, por ejemplo el de la corrupción con mi papá que fue contralor, ¿no? Y entonces, y mi abuelita que fue de Cusco, etcétera, para el tema de los obrajes en sí, siempre la familia de una manera te va marcando. Bien, ahora, este tema, el del Dios creador, es un tema difícil de tratar. ¿Por qué? Porque se niega la existencia del Dios creador andino. Se dice que las noticias de él, al venir de las crónicas, son interesadas religiosamente hablando. En este punto, cuando a una de mis amigas, cuando a unas amigas les comenté el título de mi libro, ellos me dijeron que no lo publicase porque el Dios creador no ha existido, de la misma manera como también algún lingüista me lo dijo, ¿no? Cuando ya el libro estaba por salir. Bien, entonces, en realidad, al Dios creador, yo no lo busqué en mi trabajo, sino que poco a poco él se fue manifestando a lo largo de mi investigación. Y de eso es justamente lo que voy a hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque mi formación como historiadora que ha leído muchos libros sobre historia estructural, ¿no? Historia total, me interesa ver a las sociedades en su conjunto. No se trata de un trabajo especialista en el sentido de
no es un trabajo de arqueología, ¿no? Porque generalmente los arqueólogos van y analizan determinada cultura, sino es el trabajo de un historiador donde usa todos los estudios de los arqueólogos, de la misma manera como también lo de los etnohistoriadores, las crónicas y sobre todo los vestigios que han dejado los antiguos peruanos. Porque definitivamente en su arquitectura, como también en sus tejidos, ceramios, joyas, etcétera, hay un lenguaje, ¿no? Hay un lenguaje artístico, hay un lenguaje simbólico. Ellos no tenían una escritura, al menos no se, salvo los quipus, que no se llegan todavía a descifrar completamente, y si existió, no la conocemos. Pero realmente ellos sí nos han dejado muchos mensajes a través, ¿no?, de su iconografía. Entonces, con todos esos elementos, lo que busqué es tratar de entender el funcionamiento interno de las sociedades, cómo estas sociedades se forman, se transforman, ¿no? Y dan origen a un nuevo sistema social. Ahora, en esta dinámica se van quedando sellos, ciertos sellos, ¿no? Que van pasando de generación en generación, de sociedad en sociedad, y llegan hasta nuestro presente, ¿no? Y uno de ellos justamente es el Dios creador, ¿no? El Dios creador se construye a lo largo de miles de años. No es una construcción incaica, ni tampoco muchas de las ideas para tratar de entender el cosmos, ¿no es cierto?, el axis mundi, no nacen con los incas, sino que los incas son los que los van a teorizar a través del lenguaje y de ciertos conceptos. Pero en realidad, en las culturas del antiguo Perú, milenariamente fueron pensando su relación con el cosmos, ¿no? La Tierra, ¿no?, y el universo. Y de ahí justamente es que van a hacer todo este pensamiento simbólico que se traduce pues en un corpus, ¿no? Un corpus que es el que nosotros podemos leer ahora. Bien. Entonces, este estudio no parte simplemente del análisis de algunas imágenes, sino que básicamente también se relaciona la geografía con la sociedad, los sistemas de convivencia social, la organización política, social y económica, la presencia de hombres y mujeres al interior de la dinámica social, ¿no? El Dios en tiempos de Dios y el Dios en tiempos de guerra, ¿no? La transformación, ¿no? Los sistemas de organización social, tratar de definir cuáles fueron ellos, es algo que también me preocupa muchísimo y hay que trabajar. Muy bien, entonces, sobre el Dios creador, o sea, son los cronistas los que nos han hablado mucho del Dios creador. Y por esa razón es que tal vez se piensa que son una creación, que es una creación de los europeos para tratar de imponer un Dios único, ¿no? Un Dios creador. Pero en los diferentes cronistas, y entre ellos Luis Jerónimo de Doré, nos hablan pues de Huiracocha, ¿no? Creando y recreando el mundo en diferentes etapas, ¿no? Desde una primera etapa donde todo estaba oscuro, de donde nace desde la oscuridad de donde nace o se crea, ¿no es cierto?, poblado por gigantes, para que una vez que estos se convierten en personas muy soberbias y que no obedecen a su creador, pues se destruye, viene un diluvio y comienza una nueva creación del mundo. Una cosa que me parece sumamente interesante es que a este dios se le va dando diferentes nombres, como es Huiracocha, Contiki Huiracocha Payachachi, Tixi Huiracocha Payachachachi, etc., ¿no? En todas las culturas del mundo, ¿no?, existen estas creaciones y recreaciones. Está el diluvio, ¿no? Y siempre hay diferentes dioses creando y recreando. Una de las cosas que me parece sumamente interesante es que en el caso nuestro es siempre Huiracocha, que va dando diferentes nombres, pero es siempre él, ¿no? Muy bien. Ahora, uno de estos cronistas es Guamán Poma de Ayala, ¿no?, el cual
va a presentar diferentes edades de la historia de los hombres y las mujeres, de los runas y los warmis, como él mismo dice, ¿no? Antes de los incas. Y según Guamán Poma de Ayala, hubieron cuatro edades: Wari, Huiracocha Runa, Wari Runa, Purun Runa y Auca Runa. Ahora, lo que me parece sumamente interesante es cómo Guamán Poma de Ayala, ¿no? En base a la observación, en base a sus viajes, en base a los relatos, ¿no? que le hacían sus antepasados, sus parientes, que eran todos, pues, han estado relacionados con la nobleza de la región de Ayacucho, porque aparentemente eran de origen mitimae, ¿no? Entonces, él recoge estas diferentes etapas, ¿no? Que significan construcción y deconstrucción para dar origen a una transformación, a una nueva edad, ¿no? Siempre en relación con el dios Huiracocha, ¿no? Entonces, Guamán Poma de Ayala, para Guamán Poma de Ayala, ¿no? Los primeros hombres eran los Pajarimoc Runa, es decir, viejos hijos del dios, Runa Kama Huiracocha. Muy interesante porque aquí se ubica a los cavernícolas, ¿no? Y se ubican en la sierra. Luego está la segunda edad, que es de la Wari Runa, hombre viejo sedentarios de trabajo de la tierra, en la costa. Y en la tercera edad se ubica pues a los sedentarios, básicamente a los sedentarios que se desplazan de la costa a la sierra y regresan a la costa, y en este tiempo aparece la guerra, ¿no? Y luego está la cuarta edad, que es un tiempo que se desarrolla en la guerra, ¿no? Y en la sierra. Y aquí él está haciendo clara alusión al gran horizonte Wari, ¿no? Como también Tiahuanaco. Ahora, es muy interesante ver cómo la mayoría, ¿no? O sea, de estas edades que diseña Guamán Poma de Ayala hacia 1616, 1613, en realidad ha sido corroborado por la arqueología, ¿no? Entonces, hay que mirar las crónicas nuevamente en confrontación con los avances científicos que se vienen dando, para darnos cuenta que mucho de lo que los españoles dijeron no eran alucinaciones, mentiras, sino que mucho de ello era verdad, ¿no? Porque ellos son los que están en primer contacto con esta historia y con estos hombres. Ahora, ¿cuáles serían las preguntas y las informaciones que nosotros nos podemos hacer, ¿no? El Dios creador para muchos no existe en el mundo andino, otros dicen que el Dios creador es incaico, pero para mí, en realidad, es un Dios que es una creación milenaria, ¿no? Que fue evolucionando a lo largo del tiempo y que de una u otra manera está presente hasta nuestros días. Ahora, como voy a tratar de explicar esta aseveración de la creación milenaria de este Dios, retrocedo un poco en el tiempo. Y una de las primeras preguntas es, ¿de dónde vinieron los hombres? ¿Solo vinieron del Asia, como se nos dice? Bueno, entonces los nuevos estudios nos revelan que en realidad los hombres parten del África, de ahí se van a Europa, al Asia, llegan también a todo el continente, a Australia, a la Polinesia, etc. Y vienen o llegan a América por diferentes rutas, ¿no? Claro que la principal es la del estrecho de Bering, pero ahí no viene solamente asiáticos, ¿no? Pueden haber llegado también hombres de otros lugares. Ahora, asiáticos, ¿no? También de origen africano, etcétera, pero todos son un solo hombre, ¿no? Ya sabemos eso nosotros, que en realidad es un solo hombre. Pero bueno, ahora, las montañas es el primer lugar en el que los hombres van a habitar. ¿Por qué? Porque llegan en un tiempo donde existía una megafauna, el clima es bastante frío y la montaña se convierte pues en su hogar, en su refugio, en la prodigadora de recursos para que ellos puedan sobrevivir. Y se han encontrado, ¿no es cierto?, diferentes cuevas, ¿no?, que han sido habitadas por los hombres.
tanto en Tacna, La Libertad, Huánuco, Ayacucho, Chivatero, Lima, Ancash, Junín, etc. Y lo que llama muchísimo la atención es la presencia, pues, de las pinturas rupestres, que nos dicen mucho sobre sobre los habitantes de estas cuevas, como también los sacrificios humanos. Ya en las cuevas, ¿no? Se va formando un código, ¿no? Un código simbólico, donde la montaña se convierte en el centro de ese imaginario. La montaña se convirtió en la fuente en su fuente de religiosidad de los primeros hombres y de las primeras mujeres, porque ellos pensaban que la montaña, pues, como les he dicho, era su hogar, que los protegía y les daba todos los recursos que ellos necesitaban. La cueva, de la misma manera, también forma parte de este conjunto, porque la cueva se convierte en el tubo que comunica a los hombres con la esencia sagrada de la montaña en sus profundidades. Ahora, los hombres, cazadores, pese a sus pocos recursos, etc., sentían que dominaban el mundo por la gran vista panorámica que ellos podían tener desde las montañas. Podían observar los pisos ecológicos, los astros, el firmamento, las fuentes de agua, las corrientes, etc. Es interesante ver cómo desde algunas montañas serranas se puede ver, pues, el mar, ¿no? O se pueden ver grandes apus, ¿no? Que si estamos en Cusco podemos ver grandes apus que están en el norte. Y entonces todo esto va a conectar al hombre con el universo. El hombre se conecta con el universo y comienza a preguntarse el origen de las cosas, de sí mismo, ¿no es cierto? Y de su entorno. Ahora, esta conexión que pueden establecer los hombres desde la montaña es con el mundo de arriba, con el mundo donde ellos estaban y con el mundo de abajo, ¿no? Bien, ahora, la pintura rupestre, ¿no? Es algo fantástico en el sentido que nos habla de quiénes eran esos hombres y cuáles eran sus preocupaciones, ¿no? Y ahí pues se inicia un proceso de codificación de esquemas simbólicos e ideas fijas, ¿no? Que van a ir atravesando los tiempos. En este mundo de las cuevas, que sentimos nosotros a veces tan atrasado, tan incivilizado, en realidad se va formando ya una gran cultura, una cultura que incluye rituales, pinturas rupestres, entierros y manifestaciones culturales, ¿no? Que tienen que ver con el fuego, con, con todas las herramientas que ellos van a crear, los alimentos, etc. Muy bien, entonces la pintura rupestre, como nosotros sabemos, trata de captar el ánima de los animales para poder, ¿no es cierto?, cazar. Pero es interesante observar que aquí nosotros no solamente vemos eso, sino vemos quiénes son esos animales y cómo son o cómo se figuran estos hombres, ¿no? Cuáles son sus características físicas, ¿no? Cuáles son el tipo de armas que ellos utilizan, el sombrero o la máscara que ellos llevan, ¿no? Y entonces nosotros podemos observar cuáles eran los animales que cazaban y observamos que siempre los cazadores son hombres, cuál es su contextura física, que es muy grande, tan grande que muchas veces tratan de duplicarla, ¿no? A través de esas enormes piernas, para tratar de atajar a los animales y que éstas actúen como una especie de cerca y estos no se puedan huir, ¿no? Pero también se nos habla a veces de grandes gigantes, ¿no? Que existían en algún tiempo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las normas de conducta que se van tejiendo a través de estas imágenes? Esa es de la cultura, pues, de los cazadores, que tienen músculo, fuerza, que les permite cazar y que generalmente los animales a los que van a cazar son hembras, ¿no? Y por otro lado, observamos un sistema de líneas imaginarias que Salaberry define como sexos. Muy bien, entonces, ellos en la cueva también van a llevar a cabo sacrificios humanos en honor a su dios, ¿no? Que es la montaña, ¿no? Entonces ellos creen en el más allá
mejor dicho, en una vida en otro plano, ¿no? Y en la necesidad de, a través de la sangre, del sacrificio, de renovar cíclicamente la vida, la reproducción, la fertilidad. Y por esa razón es que ellos van a tener, van a elegir para sacrificar a mujeres, símbolo de la fertilidad, el útero, ¿no? Y a los niños, ¿no? Ahora, una de las cosas que me parece muy importante es que en este simbolismo de la tumba, siempre va a estar presente las cabezas alargadas en diferentes cuevas, no solamente en alguna de ellas, sino en diferentes cuevas, en diferentes ahora departamentos o regiones. También la posición del cadáver es en posición fetal. Llevan collares, ¿no es cierto? Tierra ocre, bola de tierra ocre. También, ¿no es cierto? Hay una tintura roja y a veces tienen una bola, ¿no? Una bola de tierra donde esconden, ¿no? Todo lo que supuestamente necesitan ellos para su viaje, ¿no? O sea que el renacer también está presente en estas tumbas. Igualmente usan cenizas y hierro granulado. Muy bien, esa es la cultura de la piedra, ¿no? De las grandes herramientas, que poco a poco fueron modificando y creando nuevas herramientas, y ahí está su gran creación, ¿no? La gran creación de estos primeros hombres, después de las galgas, que son las primeras que ellos van a hacer, que son unas bolas redondas, están pues todas la punta de proyectil, los raspadores, los perforadores, etcétera, que son grandes creaciones culturales que les va a permitir a ellos, ¿no? Cazar con mayor exactitud. Pero una cosa que me parece importante, que es que en el mundo de las cuevas casi las mujeres no aparecen, ¿no? Ya les dije que simplemente como víctimas. Pero sí se ha encontrado a esta, ¿no? A esta mujer que puede ser la madre, ¿no? La madre, la diosa madre, ¿ah? Porque lo que se trata de traslucir son sus senos, así como también su maternidad, ¿no? Porque un niño la acompaña. Tiene, además, un adorno en la cabeza, pero por otro lado también sus músculos están muy bien trabajados. Porque en el mundo de las cuevas, las mujeres, es cierto, no participaban en la casa, pero trabajaban muchísimo y se asocia a ellas con la horticultura. Ahora, en el mundo de la cueva, se inicia el culto a la montaña y a la cueva. Se destacan muchísimo las pinturas rupestres, ¿no? Y los rituales de caza y muerte, pero también ellos van a descubrir, sobre todo en Guitarrero, en Ancash, la horticultura. Y también hay una relación muy grande con las fuerzas mágico-religiosas, comienza a crear un simbolismo, una jerarquía social, están presentes la deformación craneana, los sacrificios humanos, y por otro lado comienzan a aparecer los entierros, el vestuario, los adornos, las canastas, los fogones, la batería de cocina, ¿no? La pintura rupestre y la división del trabajo. Entonces es un tiempo muy interesante, ¿no? Es un tiempo que no es perdido, es un tiempo donde el hombre en su dinámica va creando, ¿no? Y más cuando el clima cambia, y ya no hace tanto frío, lo cual eso le permite al hombre salir de la caverna y explorar más, ¿no? Ahora, están aislados, ¿no? Siempre se nos ha dicho que los recorridos de estos hombres eran de carácter transversal, ¿no? Y estos recorridos de carácter transversal eran estacionales, persiguiendo a los animales que a su vez perseguían la aparición de plantas. Pero en realidad, ¿no es cierto? Creo que estos recorridos no solamente eran transversales, también eran horizontales, porque ellos también siguen el lecho de los ríos y no necesariamente siempre el lecho del río es transversal. En realidad, hay mucha más comunicación de lo que nosotros podemos pensar, y por esa razón es que ese simbolismo no es de una cueva, sino que puede aparecer en diferentes cuevas, ¿no? De tal forma que se va homogeneizando el planteamiento ideológico. Bien, ya. Entonces, luego de la primera y la segunda edad, donde la segunda edad prácticamente los hombres ya en la costa lo que van a hacer son casas cueva,
en Santo Domingo y en Chilca, ¿no? En la costa, ellos construyen sus casas tipo cueva, como hoyos en la tierra, ¿no? Y de ahí vamos a pasar a la tercera edad, que es la del Purunruna, ¿no? Donde podemos ubicar a los sedentarios horticultores, al formativo temprano y el periodo intermedio temprano. Es interesante ver cómo cada paso de una edad a otra edad es como que están en la costa y de luego se van a la sierra y vuelven a la costa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que incluir en este análisis factores o fenómenos naturales que pueden haber quebrado el orden, ¿no? El orden establecido y los empuja a migrar, como puede ser fenómenos del Niño, terremotos, pero también migraciones. Es decir, que nosotros tenemos que mirar mucho más a las migraciones, ¿no? Porque antes de Colón, muchos hombres nos visitaron o visitaron nuestras costas. Dentro de los sedentarios, ¿no? El gran avance es el de las grandes o mega construcciones de lo que nosotros llamamos huacas, ¿no? Pero en estas huacas ya hay un claro simbolismo, ¿no? Un claro simbolismo. El simbolismo de la dualidad, la tripartición y la cuatripartición. Es decir, que ya muy tempranamente, ¿no es cierto?, los hombres van a elaborar un cosmograma conceptual del mundo, del universo, en las pampas de Chao hace 4000 años antes de Cristo. Ese cosmograma, ¿en qué consistía? Es un rectángulo, ¿no es cierto? Y al centro aparece un círculo, ¿no? Donde se está figurando el mundo, la Tierra, con respecto al universo, ¿no? Es un cosmograma. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también estos hombres ya se dan cuenta de que en la vida está siempre presente la dualidad, que es la unión de los opuestos, ¿no? Y complementarios, opuestos y complementarios para la fertilidad y la reproducción de la tierra en determinados ciclos del año, cíclicamente en el año. Miren, en las huacas, en la construcción de todas estas huacas, de los primeros sedentarios que son monumentales, maravillosas, ¿no? Lo que se está representando pues es a la montaña que han dejado, porque este tiempo se desenvuelve en la costa se convierte en un lugar preferido por sus valles, sus ríos, pero también por el mar, ¿no? Que es riquísimo en especies ictiológicas y que les permite a ellos alimentarse. Muy bien, ahora, siempre ellos van a elegir sitios aparentemente áridos, pero muy especiales. Por ejemplo, en Aldas, están cerca al mar, pero la construcción no mira al mar, que sería lo lógico dentro de nuestra cultura actual, sino que mira al este, mira la montaña, a la salida del sol, y también tiene sus brazos extendidos en señal de adoración. En esta construcción lineal, ¿no es cierto?, está presente las plazas hundidas, tanto rectangulares como también circulares, que implican la conexión del mundo de abajo con el de arriba, con el de aquí y el de arriba, ¿no? Siempre está presente el cuadrado, el círculo, ¿no? Como formas de entender el cosmos. Bien, entonces el cosmograma, ¿no?, es una representación del cosmos desde la Tierra, y el Axis Mundi expresa la idea de la conexión entre el cielo y la Tierra, y ellos la van a tener presente. ¿Cómo ellos expresan, además de expresarlo a través de sus construcciones, estos conceptos? También lo hacen a través de las imágenes que se han encontrado en Huaca Prieta, ¿no? Como por ejemplo la imagen del cóndor y la serpiente. Ajá, son animales que expresan lo masculino y lo femenino, complementarios y opuestos a la vez, pero también aquí está presente la dualidad, ¿no?, a través de las serpientes, de las dos serpientes que están entre el cuerpo y las alas, que luego se transformarán en báculos, así como también está presente el 4, el 3 y el 2, ¿no? Aquí ya hay una conceptualización de la dualidad, pero no solamente es la dualidad, sino también es el 4 y el 3. Y de la misma manera ellos lo reflejan en esto, ¿no? Es decir, la dualidad
primigenia, se desdobla en el 4, y así van a ellos ir cambiando, ¿no? A medida que se expanden, es curioso cómo a medida que se expanden, por ejemplo, los Wari, el 6 es muy importante, ¿no? Bien, ahora, ¿quiénes son los hombres que hacen esto, no? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Yo no sé si ustedes lo ven, porque yo me estoy tapando a mí con mi imagen, no sé si ustedes ven las caras, ¿no? ¿Se ven? ¿Ya? Sí, Entonces, todo bien, todo bien. ya, perfecto. Entonces, ¿quiénes son estos hombres, no? Ven ustedes que son personas que tienen los ojos grandes, redondos, pero encapotados, con grandes párpadas, una nariz grande, ancha, labios carnosos, ¿no? Largos y carnosos, ¿no? En realidad son de origen africano y la cabeza está deformada. Pero ya en Huaca Prieta aparece el bando, el bastón del mando. En Caral, ¿no? En Caral vemos nosotros que esto de la idea de la dualidad, la tripartición, la cuatripartición, también está presente, ¿no? Y está presente en los ojos y boca de Dios, que es lo que se llama generalmente la chacana. Miren ustedes, ¿no? Es increíble cómo ellos armaron, ¿no? Estas chacanas, donde iban formando un círculo al centro, ¿no? Sobre la base de unos palitos cruzados, ¿no? Y claramente aquí observamos la dualidad, la tripartición, ¿no? Y la cuatripartición. O sea que para ellos, entender el cosmos, el mundo, es muy importante, ¿no? Y Luchadi también ha encontrado estas líneas semejantes a la de Nazca, que esta sería una de las primeras, ¿no? Donde se aparece a los ojos y la boca de Dios, ¿no? Son líneas de chupa cigarro. También está presente constantemente el círculo del eterno retorno. Ahora, en el ceremonial, ¿no? También se marca la jerarquía, también se marca la necesidad de honrar a los dioses a través de la música, a través del fuego, ¿no? Cosas que ya han aparecido antes. Y nosotros vemos pues cómo, ¿no? Estos hombres van creando todo un corpus simbólico que se va a mantener a lo largo del tiempo y que cada vez se va a ir sofisticando más. Muy bien, luego las sociedades del formativo inicial van a ser sociedades que de la misma manera van a mantener, ¿no? esta simbología, pero acá aparece algo muy interesante, que es el pene, ¿no? El pene que está asociado al poder y que está asociado a la guerra, porque ese es el tiempo de la guerra, ¿no? Y en Casma, en Sechín, ¿no? Es interesantísimo Sechín, donde, pues claro, ya nosotros conocemos que ahí se llevaba a cabo un ceremonial, una guerra cósmica, en determinada época del año donde dos grupos de guerreros partían de la parte posterior de la pirámide, ¿no? Y se iban a juntar en el medio para luego ascender a la Huaca a través de esta escalera que está partida y que tiene 2 escalones, ¿no? Bien, en este ceremonial es el ceremonial de la sangre, ¿no? A través de la sangre, cíclicamente, lo que se va a buscar es que despierte la naturaleza, el sol, y lo que se busca es revivificar, ¿no? A la naturaleza y que las especies se multipliquen. Pero en los personajes de Sechín también está presente el cosmograma, el cosmograma, unido, ¿no es cierto?, con el aspecto del hombre, pero también siempre está presente el 3, ¿no es cierto?, y estos gorros truncos que ya los hemos visto nosotros, que vendría a ser la huaca trunca, ¿no?, con todo su poder. Bueno, entonces está presente lo que sería el mundo de aquí, el mundo de abajo y el mundo de arriba, y también está el límite, ¿no?, el high, el límite entre el mundo de aquí y el de el universo en general. En Sechín es interesante
estas columnas, ¿no? Estas columnas, una de ellas es de color negro y otra es expresamente de color blanco, porque los grupos, ¿no?, que se desplazaban, uno representa la noche y otro representa el día. Y bien, entonces los estandartes que representaban a cada uno de ellos, de la misma manera, pues tienen un color blanco o un color negro, según su representación. En este tiempo de la guerra, ¿no es cierto?, se impone o aparecen los prisioneros, ¿no es cierto? Aparece también el pene como símbolo del poder, ¿no? Y nuevamente encontramos nosotros esta cara, ¿no?, de esos ojos encapotados grandes y redondos, la nariz, la boca, los labios carnosos, largos, pero a los cuales se les va a agregar ahora los colmillos, ¿ya? Y luego también está la figura, pues, de los presos, de los prisioneros. Bien, pero aparece también otra cosa muy interesante que es el árbol de la vida, ¿no? Y en este árbol de la vida, si bien es cierto que lo predominante es lo masculino, también está presente la mujer, que a través de la serpiente. Y por otro lado, a través de la conjunción hombre o hembra, macho, ¿no?, lo que se busca es, ¿no?, la reproducción, que se manifiesta a través de las ramas y los frutos. Además, este árbol de la vida en sí mismo también produce una conexión entre los tres mundos. Entonces, hacia finales, ¿no?, en el formativo inicial, lo que nosotros observamos pues son estas caras, ¿no?, y estas actitudes que no son las que nosotros observamos en el periodo anterior. Entonces, la tripartición, la cuatripartición, ¿no?, es lo que predominaba en un tiempo de paz y del Dios, ¿no?, del tiempo de Dios, como dice Guamán Pomá de Ayala, para aparecer, ¿no?, imágenes un poco más agresivas. Ahora, ese tiempo es muy interesante porque además, ¿no?, aparecen nuevas creaciones tecnológicas, como es, en este caso, pues el gran observatorio de Chanquillo, ¿no?, en el cual se observaba el movimiento del sol. Pero miren ustedes que es interesante observar quiénes eran los hombres de estos tiempos, ¿no?, y cómo fueron evolucionando en su representación, cómo fueron evolucionando en su representación. Bien, entonces notamos nosotros que hay presencia de hombres de rasgos negros, ¿no?, como también alguna presencia de gente asiática. Entonces, luego, ya nosotros pasamos a lo que los arqueólogos llaman los horizontes, ¿no? Y el primer gran horizonte es el de Chavín. Chavín, ¿no?, que también es, Chavín es el primer horizonte. El horizonte medio es el de Huari, Tiahuanaco, y el horizonte final es el de los incas. En todos ellos, el emblema es el dios Huiracocha. Bien, entonces, Chavín simbólicamente se fundó en un sitio, Tincuy, ¿no?, porque está en la confusión, se fundó en la conjunción de dos ríos que tienen, que tanto las montañas como también los ríos le dan la forma triangular, ¿no? La gran pirámide de Chavín, ¿no es cierto?, es un ejemplo de cómo fue evolucionando la arquitectura, ¿no? Porque aquí no solamente está la pirámide trunca, sino que también en la parte inferior, en el subterráneo, hay galerías, ¿no es cierto?, cuartos, etcétera, que todos ellos van a desembocar a un sitio donde está el Gran Lanzón. Pero este tipo de construcción no es exclusiva de Chavín, ya en Sechín, en el Sechín Bajo se había construido de esa manera. Es decir que Chavín está muy conectado con toda esa zona, ¿no?, de la costa, ¿no? Bien, ahora, como se nos dice, pues en Chavín nos recibe estas cabezas calclavas, que en cierta manera nos remontan a las cabezas reducidas o a las cabezas tomadas en la guerra. Pero en el caso específico de este señor, al cual en los libros de historia nos dicen que era un señor que había tomado algún alucinógeno por su nariz ancha
o sus ojos desorbitados, o sus grandes labios, en realidad pues sabemos que esta imagen ya la hemos visto, ¿no? Y que a esta imagen además se le agregan arrugas, ¿no? Para significar que es viejo y que es la gerontocracia la que predomina en esa ciudad. Bueno, una cosa que me parece muy importante es que esta cabeza, lejos de estar aterrorizando, para mí está sonriendo, está recibiendo, ¿no? Ahora, en esta sociedad también están presentes los colmillos, también está presente el pene relacionado con la guerra, y Julio Cetello encontró imágenes de guerreros, ¿no? Porque, por lo tanto, es interesante ver que esta sociedad puede haber sido una sociedad evangelizadora, pero también fue una sociedad que incluyó la guerra. Muy bien. Ahora, el Dios creador, o el Dios de las dos varas de Chavín, ¿de dónde su cara? ¿De dónde es? ¿Dónde la hemos visto? ¿No? ¿Es nueva? No. Ya esta cara está presente en muchas sociedades antes de Chavín, ¿no? Ahí están los grandes ojos redondos y encapotados, esa nariz, ¿no? Voluminosa, como también sus labios, alargados, carnosos, pero con colmillos, ¿no? Muy filudos. Entonces acá nosotros tenemos las diferentes representaciones de esta cara en otros tiempos. Ahora, al Dios creador, ¿no? El Dios de Chavín, se le presenta en diferentes formas, como la de la Zon, también en la estela de Raimondi, ¿no? Y en otros tipos de manifestaciones, porque los Chavín no representaron a su Dios en una forma única, exclusiva, sino que ellos iban transformando a su Dios. Y tal vez eso es lo que le permitió a los Chavín evangelizar, ¿no? Evangelizar, porque luego cada sociedad fue transformando a este Dios. A este lugar llegaban muchos peregrinos de todos lugares, y llegaban llevando ofrendas, y se ha probado pues que las piedras provenían, con las que se construyó Chavín, provenían de diferentes canteras. Se construyó además profusamente el templo con piedras negras y piedras blancas para simbolizar la dualidad. Y esta dualidad no solo está representada en estas piedras blancas y negras, sino también en las columnas y en la propia representación del Dios de Chavín. Bien, ahora, para Julio Cetello, esta forma, ¿no?, era la de un jaguar, pero pienso yo que es la de una lanza, ¿no?, una punta de proyectil. ¿Por qué? Porque para los hombres, crear una punta de proyectil fue una hazaña, ¿no? Y gracias a esa hazaña ellos pudieron, ¿no?, obtener mucho más alimentos. Entonces, este Dios que atraviesa todos los mundos, que cae del cielo, pasa por la tierra y se queda en el subsuelo, ¿no? Tiene esta forma justamente que significa la gran creatividad. Ahora, el hombre, ¿no? El Dios de Chavín es un hombre que está humanizado, es un Dios humanizado. El hombre se saca todas las ataduras de la naturaleza y él se transforma en Dios, ¿no? Y en sí, en su imagen, reúne a todos los subdioses, ¿no? A los cuales él además, ¿no?, los pone bajo su mando de poder a través de sus bastones y a través de su faja, símbolos que están presentes en muchas religiones, ¿no? Y entonces muchas de las cosas que nosotros vemos en la cultura andina están presentes también en otras culturas, no es algo exclusivo ni algo esotérico, ni es paganismo, ni es atraso, es todo lo contrario, ¿no? Son percepciones muy sabias de los antiguos peruanos que conceptualizaron a este Dios como que en él se reúne todo, ¿no? Porque él es el creador, él es el creador y el sostenedor. Miren, ¿y por qué se produce esta transformación? Por lo que hemos visto, que el hombre no solamente va pensando en crear imaginarios para que le resuelvan sus problemas diarios, sino que el hombre va creando soluciones tecnológicas, conocimiento,
para tener un mayor bienestar. Y finalmente, en Ancash justamente, es donde se descubre la agricultura por riego. La agricultura por riego es en realidad algo excelso. En América, cuando llegan los españoles, en el único lugar donde existía agricultura por riego era aquí, ¿ya? Entonces, el hecho de que el Dios creador esté en Chavín no es fortuito. Esto se debe a que ahí pues hubo todo un foco cultural, ¿no? Todo un foco cultural de, de avance económico, ¿no? Que tenía que ver con el campo, que tenía que ver con la pesca y que tuvo que ver también con la creación de sistemas hidráulicos, ¿no? Guitarrero, que se constituyen en los primeros agricultores del mundo, porque mejor dicho, horticultores del mundo. Luego Casma, también está Sechín, está La Galgada, donde se hacen los primeros ensayos para construir acequias, ¿no? Entonces los hombres de Chavín van a tributarle al mundo, al universo, este gran conocimiento asociado al calendario, a la domesticación de las plantas, a la construcción de andenes, así como también el trabajo comunitario. Y esto lo llevan y lo ofrecen ellos al lado de su Dios, ¿no? Al lado de su Dios, al cual representa de diferentes formas, ¿no? Estas imágenes pertenecen a Carven Ica, ¿no? Y ven ustedes cómo ellos representan al Dios creador de diferentes formas para que las sociedades también se acerquen a él, ¿no? Está mucho más simplificado, pero sabemos que es él. Muy bien, entonces esas telas fueron llevadas por los Chavín a Ica. Entonces ahora, en este Dios creador, en este Dios de las dos varas, ¿no? Está la serpiente, está el cóndor, está el pez, ¿no? Y de la misma manera estos animales que representan una y otra cosa, también representan al rayo, al sol, a la luna, ¿no? Es decir, que en el Dios creador están los tres mundos, ¿no? Están los tres mundos. Y esta representación que ellos hacen tiene que ver, pues, con una concentración en un solo Dios de todos los poderes, ¿no? Este Dios tiene poder sobre la tierra, sobre el subsuelo, y añaden algo más importante que es también sobre el agua, el origen de la vida. Los pastores, los bastones, encierran simbólicamente todo lo anterior, es decir, su poder creador, sostenedor, ¿no? A través de los bastones, y también de la faja potenciadora, así como también la figura del árbol de la vida que convoca a la fertilidad y a la reproducción. Ahora, este Dios, según las crónicas, por donde pasaba, iba convirtiendo a las huacas en piedras. Pero es muy interesante porque a todas las huacas las puso a su servicio. Muy bien, ahora, otra cosa que me parece muy importante dentro de la cosmovisión de los Chavín es la pareja mítica, ¿no? La pareja mítica. Ellos se preguntan sobre su origen, el origen del cosmos, el origen de ellos mismos, ¿no? Y es interesante cómo ellos van a simbolizar a través del obelisco Teyo, ¿no? El surgimiento del hombre y la mujer, ¿no? A través, ¿no? De diferentes rasgos animales, como también de plantas, etcétera, porque ellos creen que todo tiene un origen común y a la vez dual, ¿no? Y que la materia trasciende, va más allá, y que tiene espíritu, que tiene energía, que tiene kamak, y que todo en realidad tiene kamak. Las piedras tienen kamak, ¿no? Los animales tienen kamak, y en realidad, pues, para ellos es una naturaleza divinizada, es la naturaleza divinizada. Para ellos, la presencia del hombre como de la mujer es muy importante. Y si bien existemos esta representación que nos llama a lo masculino, también tenemos esta representación que nos llama a lo femenino. Y en estas columnas, blanca y negra, una pertenece simboliza todo lo que es masculino, otra simboliza todo lo que es
femenino. Y yo, contrariamente a muchos pensadores, pienso que lo que se convoca no es no se convoca a la confrontación, sino a la armonía, al equilibrio, ¿no? Que parte justamente de la presencia de los opuestos y a la vez complementarios. Bien, en Chavín concibieron el mundo como en un equilibrio de fuerzas opuestas, armonía dentro de la dualidad y la contradicción, ¿no? Que era la base de un eje divino que tenía el poder de equilibrar el mundo a través de sus bastones, a través de su faja, etc. En Chavín, a diferencia de los dioses egipcios o griegos, ¿no? Que cada cual resaltaba una potencialidad individual, el dios, su dios, reúne todos los poderes, ¿no? Todos los poderes de los subdioses en un solo dios. Es interesante. Siempre es Huiracocha, ¿no? Siempre es Huiracocha. No es tal dios o cual dios, ¿no? Sino es él, es él. Entonces, los dioses, el dios de Chavín es un gran esfuerzo de síntesis. Es el dios, ¿no? De todos los seres vivos y de las fuerzas del mundo. En su esencia representa el equilibrio y la restauración del orden. Sus poderes son benéficos, evidenciaban las bondades, ¿no? Y esos poderes se evidenciaban en las bondades de las cosechas y en las alegrías de la fertilidad de la vida. Pero al mismo tiempo, este Dios es un Dios castigador, es un Dios sancionador, porque reclama ceremonial, reclama sacrificios, ¿no? Y si no se hacen en determinada época del año, pues manda castigos como huaicos, inundaciones, diluvios, terremotos, etc. Entonces exige sacrificio de sangre, de agua, de música y de fuego. Bien, ahora, Chavín, ¿no? Ese Dios, ¿no? Se hace universal con Chavín, ¿no? Porque ellos van a evangelizar, ¿ya? Llevando a su Dios. Ahora, este Dios es muy beneficioso porque gracias a la agricultura por riego va a generar excedentes alimenticios. Y gracias a ello es que las poblaciones se van a multiplicar, ¿no? Las poblaciones van a proliferar por aquí y por allá. También la organización social se hizo más compleja, se va a jerarquizar y se va a privilegiar el trabajo comunitario, pero también la guerra, porque cada cual va a tratar de defender lo suyo, a pesar de que esas no eran las intenciones de Chavín. Ahora, el poder cada vez se hace más teocrático, ¿no? Y desde este momento se van a comenzar a diseñar edificios grandiosos, ¿no? Y los vestigios de creaciones artesanales cada vez van a ser mayores. Pero siempre, ¿por qué? Porque quienes regulaban la vida son los que encargan este tipo de fabricaciones para sí, ¿no? Para sí. Ahora, entre unos y otros hay similitudes, pero también hay diferencias, ¿no? Bien, ahora acá nosotros podemos ver la evolución del Dios, ¿no? Cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Es interesante ver cómo va evolucionando. De Gualcaprieta, La Galgada, Sechín Alto, Cargua, por Chavín, Paracas, Nazca, Moche, los Huari y Tiahuanaco, Huari, y también Sicán. Es el mismo Dios, ¿no? Pero que se va a ir transformando, se va a ir transformando. Una de las cosas que me parece súper interesante, por ejemplo, que podríamos destacar, es que el Dios en Paracas tiene una gran lengua, ¿no? Que besa el suelo, pero también tiene una corona de soles. ¿Por qué? Porque en este Dios se incluye también la propia idiosincrasia de este pueblo. Lo mismo podemos decir que pasa en Nazca, ¿no? Y en los Moche, que son más aguerridos y conquistadores, ¿no? La presencia de las cabezas cortadas también está presente, ¿no? Como también lo están en Nazca y en Paracas, porque es el tiempo de la guerra, ¿no? Es el tiempo de la guerra. Ahora, en Huari, una de las cosas que me parece sumamente importante es la presencia del maíz en la corona de este dios, ¿no? Porque el maíz se convierte pues en el cultivo por excelencia, símbolo de la gran civilización, que demanda muchísima agua y por lo tanto las canalizaciones son un requerimiento
básico para obtener estos granos, ¿no? Que les van a servir muchísimo, no solamente para alimentarse, sino sobre todo para elaborar chicha y ofrendarla a los dioses en los rituales, pero también para las grandes fiestas, ¿no? Que venían después del ritual, ¿no? Con un desborde de comida y bebida. Miriam, disculpa que queda te poquísimo. interrumpa. Entramos en los 5 minutos. Ya, ¿Sí? perfecto. Entonces ahora Gracias. corro. Ya. Bien, entonces miren, ahora, ¿quiénes son estos hombres, no? Lo que vemos nosotros. Ahora, ¿qué rasgo tienen, no? Claramente origen oriental. Luego están estos dioses, que son estos señores, que son los Wari, que también tienen otros rasgos, ¿no? Otros rasgos, ¿ya? Bien, bien interesante. Entonces, el Perú, desde su origen, podemos decir que es un país multirracial, ¿no? Y muy rico en cuanto a sus creaciones culturales, pero también vemos que hay sellos de identidad que se van trasladando de una cultura a otra. Bien. Ahora, la pareja mítica, una cosa que me hubiera encantado hablar es que está presente el dios, ¿no? Pero cada cultura tiene diferente forma de gobernarse también, ¿no? Bien, entonces en Tiahuanaco está la pareja mítica presente, en Moche es interesante ver este mural que se ha descubierto sobre el mito de los orígenes, ¿no? Donde claramente aparece el huevo cósmico, ¿no? Que da la gran energía, el creador, ¿no? De todo. Y ese huevo cósmico aparece en muchas culturas, ¿no? Y de la misma manera aparece también en esta concepción inca, que está encerrada en una gran montaña, una gran montaña. Bien, ahora, entonces el Dios creador, para mí, traspasa los tiempos, ¿no? No solamente está presente en los grandes horizontes, Chavín, Tiahuanaco, Huari, está presente prácticamente en todas las culturas, y de ahí pasa a Cristo en la cruz, ¿no? Cuando llegan los españoles. Y Cristo en la cruz, ¿no? Hace que estos pueblos básicamente se conviertan en cristocéntricos, ¿no? Pero no solamente por el hecho de que sus brazos extendidos se asemejan a los del Dios creador, sino que además porque se convierte en su Salvador, ¿no? Porque una de las cosas que he visto, ¿no? Que la evangelización sirvió a fines del siglo XVI, después de pasar una época de tormentos y maltratos a los indios, pasó a que los indios usen la religión cristiana para defenderse de estos maltratos, ¿no? Y gritar por vernos en libertad y no estar en una esclavitud tan fuera de cristianos, pues somos cristianos libres, hijos de padres libres. ¿Qué ley hay que desde un muchacho es de edad de 6 años trabaje horriblemente hasta que muera? Muy bien, entonces, toda esta simbología llega a nuestros días, ¿no? Uno de los lugares, ¿no? Donde nosotros lo podemos ver es en Puno, en la celebración de la Virgen de la Candelaria, donde se reproduce, pues, el baile, ¿no? Sobre las líneas de Nazca de hombres y mujeres enlazados formando cuadrillas, ¿no? Y aquí vemos que se celebra la Virgen de la Candelaria, pero también se celebra otras creaciones, ¿no? Otras creaciones y a otros dioses que vienen del pasado, ¿no? La conexión con la naturaleza, la conexión con la chacana, la conexión, ¿no es cierto?, con la dualidad, con la cuatripartición, la tripartición. Y el mundo festivo, del mundo festivo pasamos a este altar que se hizo en la llegada del Papa, ¿no es cierto? Cuando llegó el Papa en Huanchaco, ese altar se construyó y ahí vemos pues presente que está la serpiente, ¿no? Como también la escalera de las huacas que lleva y comunica los tres mundos y también los caballitos de Totora como una manifestación de ello. Muy bien, hasta ahí llegué. Jesús. Bueno, muchas gracias, profesora. Fue una excelente ponencia, muy interesante.
Las preguntas todavía no hay muchas por ahora. Creo que estaban esperando que acabe. Más bien, si dejamos de compartir la pantalla, Miriam, Ya. sí, un favor. Bueno, ahorita solo tenemos por ahora una pregunta, o dos preguntas, que sería, o dice así. ¿El dios creador Viracocha tenía el poder de fertilizar la tierra según los incas? ¿Y hay equivalencia de poder entre el dios creador Viracocha con el dios Pachacamac para los incas? Para mí es el mismo Dios, ¿no es cierto? Lo que pasa es que son diferentes representaciones que se hace del mismo Dios en diferentes regiones, pero el concepto viene a ser el mismo, ¿no? Ajá, gracias profesora. Bueno, por ahora todavía no tenemos preguntas. Estoy revisando y no tenemos preguntas. Mientras esperamos algunas preguntas también del Facebook, podemos darle unos minutos más para que Miriam pueda quizás ampliar un poco, ya que la dejamos correr en la última parte. Ujú. Ahí veo una pregunta que Sí, claro, me parece que sí. Una pregunta recién llegó. Bueno, dice que le gustaría saber si existen otras evidencias, además de las crónicas, sobre esta idea de un Dios creador, pues existe un gran miedo en reproducir esquemas occidentales. Ajá. Bueno, yo creo que la base de este trabajo que está resumido en mi libro, en mi último libro, en realidad es no solamente las crónicas, sino también son las evidencias iconográficas que nos han dejado los antiguos peruanos, ¿no? Porque esas representaciones del Dios creador han sido plasmadas en la piedra, esculpidas con una perfección increíble, asombrosa, por los chavín, como también por los que lo siguieron. Y otra cosa que me parece importantísimo es que todos los horizontes se desarrollaron en la sierra, tienen al Dios creador como su pilar, y todos trabajaron con excelsitud la tierra, todos supieron manejar muy bien la tierra, el agua. En el caso de los Wari, conquistan, ¿no? Pero también evangelizan y luego civilizan, ¿no? Porque una de las cosas que me parecen bien interesantes que he encontrado, pues, registros de visitas que se hacen a ciertos lugares en la época colonial, y los visitadores le preguntan, pero ¿por qué no hace tal o por qué hace tal cosa? ¿Por qué sacrifica la tierra? ¿Por qué le da eh, eh, chicha o cuyes o lo que sea, ¿no? Antes de comenzar a plantarla. Y eso porque si no los wari se iban a molestar, ¿no? Es decir, que los wari y cada uno de los que son horizontes, vemos que a partir de los horizontes hay una explosión cultural, ¿no? Hay una explosión cultural en diferentes lugares, en diferentes regiones, es decir, conquistan, pero luego civilizan, ¿no? Y los incas copian mucho de los wari, ¿no? Siempre pensamos que los wari fueron conquistadores, guerreros, que mataban, etcétera, que sacrificaban a la gente, pero en realidad también fueron grandes civilizadores, y los incas, mucho de lo que hicieron, lo copiaron de los wari. Ahora, otra cosa que me parece bien importante es que como también a raíz, ¿no?, de esta idea que tienen los chavín, hombre, mujer, eh, complementariedad, dualidad, etcétera, la mujer va ganando una mayor presencia, ¿no? Y finalmente, con los incas es la pareja la que funciona como una unidad en la familia, ¿no? Pero, por otro lado, que si bien es cierto que se forma esta unidad, ¿no? También es cierto que los incas van a tratar de llevar un tipo de gobierno en el cual predomine el bien común, ¿no es cierto? Y que no existan pobres, pero también es una idea que estoy trabajando, es que ellos no buscaban la unidad entre unos y otros, ¿no? Siempre trataban de controlarlo todo, porque si no se les acababa, ¿no?, el dominio, a través, por supuesto, de los mitimadas. Bueno, profesora, también ha llegado otra pregunta por vía Zoom. Primero, le indican si les puede ahondar más sobre la chacana y dar bibliografía al respecto. También,
Otra pregunta es, o sea, pregunta sobre la creación, cómo entendemos la idea del tiempo circular, siempre se vuelve a un punto inicial. Y bueno, por mientras esas dos preguntas y luego pasaremos a la del Facebook. Ajá. Bueno, sobre la chacana hay mucha bibliografía, ¿no? Y los trabajos de Ruth Shadi, ¿no es cierto? Y de muchos otros antropólogos. También en mi libro trabajo bastante la idea. Y luego sobre el tiempo circular, sobre el tiempo cíclico, es algo que está presente en todas las culturas del mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros mismos vivimos dentro de este tiempo cíclico. Cada año, ¿no? Da origen a otro año y repetimos el ritual del año nuevo, por ejemplo, ¿no? Que se inicia con el solsticio del verano. De la misma manera, para los antiguos peruanos, también, ¿no? Esa presencia del sol en su solsticio de invierno, el solsticio de verano, daba también origen a un nuevo ciclo. Y entonces era muy importante para la reproducción de plantas y animales y hombres, ¿no? Llevar a cabo cíclicamente ciertos rituales que favorezcan el buen año, ¿no? Ahora nosotros nos llenamos de lentejas los bolsillos o de moneditas, o damos vuelta a la manzana, etcétera, para tratar de conseguir algo bueno en el año que viene, ¿no? Pero en realidad, de una u otra manera, son reproducciones de lo que hacían los antiguos peruanos con mayor ceremonia, ¿no? Y profundidad. Bueno, en el Facebook tenemos 3 preguntas por ahora. Primero nos pregunta, le pregunta, ¿a qué se refiere como Dios creador? ¿Es lo mismo al concepto de creación del Dios hebreo? ¿Cuáles serían sus diferencias? Luego, también le pregunta que los mitos andinos como el Pishtaco, la Jarjaria y el Condenado están relacionados con el Dios creador del mundo andino Viracocha. Y finalmente, la última pregunta por ahora es una inquietud. ¿Por qué considera que en los Andes, mejor dicho, en los Andes, por qué considera a Viracocha como Dios, según si fue un héroe cultural como Tunupa en Aymara y en Quechua es un Viracocha como héroe? Lo considera como héroe. Esas serían las 3 preguntas. Jesús, Muchas preguntas. sí, más bien los de Facebook, como no lo puede ver Miriam, uno por uno mejor. No, no estamos tan apurados. Si le repites la primera pregunta, uno por uno mejor. Sí, sí, sí. A ver, la primera sería, ¿a qué nos referimos como Dios creador? Si es lo mismo el concepto de creación del Dios hebreo y cuáles son sus diferencias. Bueno. Yo no puedo establecer similitudes o diferencias entre uno y otro, ¿no? Sino es lo que nos deja leer tanto las manifestaciones culturales de la figura del Dios creador Chavín y de los demás dioses creadores, tanto Tiahuanaco como también Wari, Paracas, Nazca, etcétera, ¿no? Con el Dios creador cristiano occidental, ¿no? Pero lo cierto es que a través de los mitos se habla pues de diferentes creaciones, ¿no? Que parten de la oscuridad, no nos hablan de 7 días, ¿no? Pero sí nos hablan de que parte de la oscuridad y va a crear él a los astros, pero no lo crea directamente él, sino a través, ¿no? De otras personas. Y luego también crea a los hombres, pero a partir de la piedra. La piedra es esencial en el mundo andino, porque tiene kama, tiene energía, ¿no? Entonces, hay diferencias, definitivamente hay diferencias, que hasta el día de hoy persisten, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el hombre andino, las piedras tienen una gran carga energética, ¿no? Y según los científicos, la energía, el origen de todo está en la piedra. Pero bueno, no puedo profundizar mucho porque en realidad esa es materia de los físicos. En fin, yo pienso que este Dios reúne en sí a toda la creación y a través de sus poderes y sus bastones, como también de su faja, ¿no? Tiene él el poder de crear y sostener, ¿no es cierto? Por ejemplo,
en la lengua, en el arte de la lengua yunga, escrita por Fernando de Carrera en 1644, dice, Chico Paec era el criador y Aya Paec era el hacedor, ¿no es cierto? Pero ambos a la vez eran uno, ¿no? Y definitivamente, pues, ¿no? Es decir, que es el creador y es el sostenedor, y que reúne en sí a todas estas criaturas y todo lo que él ha creado y a la vez sostiene, ¿no? A través de su poder. Bueno, otra pregunta también del Facebook se relaciona con los mitos andinos como el Pistaco, la Jarjaria y el Condenado, ¿estarán relacionados con el dios creador del mundo andino, Viracocha? Bueno, yo creo que lo del Pistaco es algo más colonial, ¿no? Que tiene que ver no, es algo muy particular, es algo muy inferior en cuanto a nivel, ¿no? Él está sobre. Bueno, la pregunta que está más o menos confusa, dice que según en los Andes se considera a Viracocha como un héroe, como Tunupa en Aymara. Entonces, ¿por qué lo considera como un dios? Un héroe. Ajá, es la pregunta. Ajá. Es que definitivamente el héroe estaría relacionado con las batallas, con las guerras, con las conquistas, con la toma de algo, con la destrucción, ¿no? Y el creador es lo que está buscando una armonía, un equilibrio. Él mismo en sí es dos mitades equilibradas, perfectas, ¿no? Que se complementan unas a otras, ¿no? No tiene, el héroe está relacionado básicamente con la guerra y con la toma del poder, pero no del poder del todo, sino del poder del aquí, del ahora, de los más fuertes, de las diferencias entre unos y otros. Una de las preguntas que ha llegado al Zoom también es, le pregunta, ¿cómo es la transición de Viracocha a los incas? Si podría dar más detalles sobre ese proceso puntual y la representación de esto iconográficamente, que lo distinga del Inti. Muy bien, mira, ¿sabes que hay una descripción que Molina recoge y que Franklin Pierce lo publicó? Ahí se hace una descripción del dios Sol, ¿no es cierto? Pero, porque se dice que es el dios Sol, ¿no? Pero en realidad es el dios Huiracocha. Toda, absolutamente la descripción que se hace de él es el dios Huiracocha, ¿no? Entonces, y el dios Sol, Huiracocha estaba muy relacionado con los incas, ¿no? Y luego ya cuando se produce la gran expansión, es que a ellos se les va, los incas se van a asociar con el sol. Su primer dios es Huiracocha, pero luego cuando se produce la gran expansión, Pachacútec ensalza al sol, y el sol se convierte en un dios estatal, ¿no? Es un dios estatal. Y por eso, cuando se hace una descripción del dios sol, en realidad es el dios Huiracocha transformado en el dios sol, que le dice al príncipe Cusi y Panqui, al reflejarse en las aguas de una laguna, que se enfrente a los chancas. Pero la figura es la del dios Huiracocha. Bueno, profesora, la última pregunta por ahora es si preguntan sobre si hay estudios sobre lo que pasó con los grupos sociales con rasgos africanos y asiáticos que existieron en el periodo temprano, y también si se relaciona con lo mostrado en Tiahuanaco. Ajá. Esa pregunta me parece bien interesante, porque es una cosa bien graciosa, bueno, no graciosa, pero bueno. A mí una de las cosas que me llama la atención es, por ejemplo, ¿por qué los paracas nunca se muestran, no muestran su rostro? Siempre están enmascarados, ¿no? Y bueno, esa es una de las características principales y al final del periodo Paracas recién se sacan las máscaras. Y también se sacan las máscaras cuando se transforman en Nazca.
¿Y cuál es la raza que nosotros observamos? Es una raza eminentemente asiática, oriental, ¿no? Entonces, definitivamente, pues aquí vemos algún tipo de enfrentamientos, ¿no? Y también las presencias, las migraciones y los enfrentamientos en unos y otros también puede haber marcado el cambio de una era a otra era. Y por ejemplo, en el caso de los Wari, viene a ser una raza diferente, ¿no? También se dice, por ejemplo, que ahí llegaron a gente blanca, como también estuvieron presentes en Caral. Y de la mixtura de unos y otros dio una raza que es la raza que nosotros conocemos en diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, los moche, ¿ah? Una mezcla de asiáticos con negros, y en el caso de Ayacucho, definitivamente hay una presencia, ¿no? De rasgos europeos, los ojos azules, ¿no es cierto? Pero como dice, me parece que Juan Pablo justamente y Luis Jerónimo de Oré, es como que tienen rasgos europeos, pero no tienen pilosidad en la cara, ¿no es cierto? Ni bigotes ni barba. Bueno, profesora, creo que ya sería la última pregunta. Le señalan, dicen, si Viracocha estaba relacionado a los incas, ¿por qué el Inca Garcilaso en sus crónicas lo considera como un fantasma inferior al dios Sol? A diferencia de lo que Guamán Poma menciona sobre Viracocha, que lo considera como un dios principal. Bueno, Garcilaso, para empezar, dijo que todas las culturas anteriores a los incas habían sido beetrías, ¿no es cierto? Y por supuesto que el dios Viracocha formaba parte de esas beretrías, ¿no? Porque para él lo que resplandecía eran los incas y el dios Sol. Bueno, profesora, creo que Bien, ya... Jesús, por acá tengo un par de preguntas que han A llegado ver. hasta por correo electrónico han llegado, ¿ya? Un ratito. A ver, Milagros del Carmen nos pregunta lo siguiente. ¿El dios Pachacamac, dios Con, serán los mismos también? Y una pregunta vinculada a eso. ¿El dios Pachacamac fue adorado por los de Lima, Ixma, Huari por igual o alguna cultura con mayor intensidad? Ajá. El dios Pachacamac está más centrado en la costa, ¿no? En la costa central. ¿Cuál? El dios Con. El dios Claro, Con. Ya. Ajá. Claro, serían los mismos, ¿no? Nos Bueno, pregunta, sí. son diferentes. Es lo que en las imágenes veíamos, cómo al mismo Dios se le va cambiando ciertos rasgos, ¿no es cierto? Que incluyen aspectos propios de su región, como por ejemplo el sol, la lengua larga, o el hecho de volar, como por ejemplo es el dios Con, ¿no? Que vuela para romper las nubes. Y también se asocia al dios creador con las estrellas, ¿no? Con el mismo Chasqui Mayu, que en realidad esa constelación enorme que reúne varios dioses en sí y que viaja por el cielo, pasa por debajo del océano, ¿no? Atraviesa la montaña por su interior para tirar agua en las nacientes de los ríos y bendecir a los pueblos con su agua al final, desde las montañas hasta la desembocadura en el mar. En realidad, nada de lo que nosotros no podemos decir con certeza sí, no, esto y el otro. Es decir, ¿por qué? Porque no existe una escritura, pero las imágenes y las diferentes evidencias y relaciones que nosotros podemos establecer entre su desarrollo económico, político y social, definitivamente nos acercan, ¿no? A tratar a entender qué es lo que pasó. Ajá. Antes de la pregunta que ha puesto ahí Jesús, acá tengo un comentario más que acá en el Facebook, de Pío Mendoza desde Cerro de Pasco,
nos señala, en el mito, es un comentario, ¿no? En el Sí. mito de, ¿no? Dice, en el mito de Mama Baiguana, en la Sierra Central, precisamente donde él es, ¿no? Viracocha aparece como creador, que envía, por ejemplo, a la baiguana para producir la tierra. Del cuerpo del hijo muerto de la baiguana brotan todas las plantas, como, ¿no? El peneoca, el testículo yuco, el viñón sería la papa, el ojo el chocho, el cabello la ortiga, las heces la ventosidad, la maca, etcétera, ¿no? Entonces Pío hace un comentario. Más bien, Jesús, si la pregunta cerraríamos ya con la Muy pregunta interesante. de Víctor. Bueno, hay justo dos preguntas. No sé si puedo hacer las dos, profesora. ¿Quién es? ¿Víctor? No, no, hay dos preguntas, uno de Ah, ya, Víctor ya. y uno en el Facebook también. Ya, empezaré con la Está bien. pregunta de Víctor. A ver, dice, en cuanto a las divinidades de la costa, se habla de un dios del guano o de las islas guaneras. Si brevemente pudiera referirse a eso. Dios del guano, no podría referirme a eso, sinceramente, en forma específica. Bueno, la última pregunta entonces que viene del Facebook señala que según el cronista Cristóbal de Molina, en su crónica Relación de Fábulas y Ritos de los Incas, se refiere como hacedor del mundo a Condishi Viracocha. La pregunta sería, producto del sincretismo entre dos culturas como la inca y la española, ¿Viracocha podría ser asemejado como el dios cristiano? Bueno, podría, pero como muchos otros dioses, ¿no? En realidad, Dios es uno, ¿no? La creación es una. A la tierra nosotros no la podemos dividir en partecitas, creadas por diferentes dioses, ¿no? Sino es una sola creación, ¿no? Entonces, ellos tuvieron una concepción del cosmos integral. Es impresionante, ¿no? Y una de las cosas que me olvidé de decir, que es otra de las cosas que surge, es esa concepción del mundo como un círculo, primero rodeado, sostenido por un rectángulo, un cuadrado, y que luego, con los Sechín, el rectángulo, el cuadrado, se segmenta para que se expanda, ¿no? Porque tiene una concepción del universo expandida. ¿Eh? Y claro, en el Dios creador de Chavín, que es otra cosa que no les detallé, en la parte superior de su cabeza, él tiene un cosmograma, ¿no? El cosmograma está acá. Súper interesante, ¿no? El creador de ese cosmos. Y a ese cosmos, a esa representación del cosmos que él tiene en la parte superior de su cabeza, es donde llegaban los sacrificios, ¿no? El sacrificio de la sangre que se realizaba en la parte superior de la plaza circular, ¿no? Del templo viejo de Chavín. Bueno, profesora, muchas gracias por su tiempo, por la paciencia con las preguntas. Le doy el pase al profesor Morán y de nuevo le agradezco por su ponencia. Gracias. Bien, gracias más bien Miriam, gracias Jesús y a todos los que están el día de hoy aquí, tanto en el Zoom como en el Facebook. Y seguramente la videoconferencia va a seguir reproduciéndose en el Facebook, que siempre pasa. Más bien agradecerte otra vez Miriam por tu tiempo, por todo el conocimiento que has brindado el día de hoy y será hasta una próxima oportunidad. Más bien hay que cuidarse todos, ¿sí? Muy bien. Estamos en Muchas contacto. gracias. 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 Hasta luego. Nos vemos.